Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Les habla su pastor y amigo Ernei Moreno, transmitiendo hoy desde mi casa nuevamente, desde Palmira, Colombia, Ministerio Internacional Dios es Amor. Doy el saludo a aquellos que ya están reportando sintonía, a doña Rosa, a Yolimar. Le damos toda la bienvenida en esta tarde. Y bueno, vamos a ir al grano porque hoy tenemos un tema bien interesante y queremos tratarlo lo más rápido posible. Es un tema un poquito extenso, vamos a ver una serie así como vimos la de familias, la de reconfiguración de familias, va a ser para toda esta semana, vamos a estarlo tratando hasta el domingo, entonces vamos a iniciar rápidamente. Allí ustedes pudieron ver el título de la celebración de hoy, de abril 7 de 2020, la celebración 55. Todo va muy rápido porque, a Dios gracias, en este tiempo estamos transmitiendo todos los días. Es bueno, al inicio de mi vida cristiana yo me congregaba todos los días. Había la congregación donde yo iba, todos los días tenía servicios. Y yo iba diariamente a los servicios. Rara vez me perdía un servicio. Y bueno, aquí tenemos la oportunidad. Ahorita lo tenemos de manera virtual y vamos a aprovecharlo, vamos a sacarle el mayor provecho posible. Hoy tenemos este tema del análisis criminalístico de la muerte de Jesús. Y antes de iniciar, yo les recomiendo que tomen por favor sus Biblias, que cojan papel y lápiz, y que nos sentemos bien juiciosos a mirar cada pasaje, lo vamos a leer, vamos a ir lo más rápido posible, pero entendiendo, primero entendiendo las cosas. Es un tema bastante extenso, pero vamos a irlo fraccionando. Para eso tenemos toda la semana. En el caso de que se necesite una sesión más, tenemos ese espacio del sábado que no hemos estado transmitiendo antes, pero entonces ahí tenemos ese espacio para el día sábado. Vamos a poderlo transmitir. Entonces, si ya tomaron sus Biblias y tienen papel y lápiz, les quiero decir que el domingo pasado, cuando me estaba listando pues para iniciar la transmisión, prácticamente al mismo tiempo estaba recibiendo la inspiración para este estudio que les voy a dar esta semana. Yo estoy muy contento, muy contento por este estudio porque ha sido a mí me ha servido muchísimo, he aprendido muchísimo y vamos a aprender mucho. Yo que lo he estado estudiando desde el principio, desde el domingo, que terminé la transmisión, inmediatamente me senté a estudiarlo y a prepararlo. Yo he recibido muchísima iluminación de la palabra respecto a esto. Nosotros tenemos una palabra, la Biblia, que es la palabra revelada. Y cuando la gente dice, no, es que recibí revelación de la palabra, no, ya toda la palabra fue revelada. Esa es la palabra revelada. Y lo que recibimos cuando estamos estudiándola es iluminación sobre esa palabra revelada. Mi esposa lo describe así, algo así como cuando se iluminan las letricas o como cuando hay códigos en algo y se iluminan las letricas. Así exactamente es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Este es el tema, este es un tema que a cualquier cristiano le debe apasionar. Y vamos a estudiar lo que pasó desde los 5 días antes de Jesús morir, mirando lo que sucedía cada día, precisamente por eso se llama un análisis criminalístico, ¿no? No es un análisis forense porque no estamos tomando pruebas, pero sí es un análisis criminalístico porque estamos reconstruyendo todos los hechos y vamos a mirar punto a punto por qué esto ocurrió. Vuelvo y le repito, yo he aprendido muchísimo en estos días, domingo y ayer lunes y hoy que he estado estudiando. He aprendido muchísimo
acerca de esto y se los quiero transmitir. Y el primer pasaje lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Separen allí los 4 evangelios, porque vamos a estar yendo de uno a otro, y vamos a mirar el Evangelio de Juan en el capítulo 11, del versículo 45 al 57. ¿Sí? Juan capítulo 11, del versículo 45 al 57, y ahí es donde se empieza a gestar el plan para matar a Jesús. Este pasaje que les voy a leer mientras ustedes llegan allí, Juan capítulo 11, este pasaje ocurrió por lo menos una semana, por lo menos, no estoy diciendo que ocurrió una semana antes, estoy diciendo por lo menos una semana antes de que Jesús muriera, ¿sí? Ocurrió este pasaje, pudo haber sido un par de semanas atrás, pero no más que eso, ocurrió este pasaje, ¿no? Y todo se suscita, y nosotros podemos decir en este primer punto que la muerte de Jesús fue un homicidio premeditado, ¿sí? Y si lo tomáramos de pronto, para que de pronto lo miremos con base en las leyes en Colombia, ¿sí? Si a los escribas y a los fariseos los hubieran llevado la fiscalía, los hubiera llevado ante un juez para incriminarlos por esto, les hubiera puesto un cargo que se llama concierto para delinquir. ¿Qué es eso de concierto para delinquir? Es cuando varias personas se ponen de acuerdo para cometer un crimen. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Este pasaje se llama así, que es lo que del análisis que les estoy haciendo, es que fue un homicidio premeditado y fue con un delito que hoy se llamaría concierto para delinquir. Entonces, si ya llegamos allí, vamos a leer, sigo leyendo en la Biblia, la traducción del lenguaje actual, el plan para matar a Jesús, es el título de ese pasaje. Y entonces en el versículo 45 vamos a leer primero, vamos a leer en orden y vamos haciendo unos pequeños análisis, porque precisamente se llama criminalístico, un análisis. Entonces vamos a leer del versículo 45 al 48. Yo les voy a leer en favor de ustedes y ustedes van siguiendo la lectura ya en la versión que usted tenga ya en su casa. Dice, muchos de los judíos que habían ido al pueblo de Betania para acompañar a María, vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. ¿Qué es eso que Jesús hizo? Lo que Jesús hizo fue resucitar a Lázaro. Y ese fue el detonante para que a Jesús lo quisieran matar. Y entonces aquí dice este versículo que varios judíos habían ido ¿de dónde? De Jerusalén a Betania para acompañar en el entierro de Lázaro, habían acompañado a María y a Marta, su hermana. Entonces, dice el versículo 46, pero otros fueron a ver a los fariseos, volvámoslo a leer, versículo 45. Muchos de los judíos habían ido al pueblo de Betania para acompañar a María. Vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Versículo 46. Pero unos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. ¿Qué había hecho? Había resucitado a Lázaro. Versículo 47. Los sacerdotes y los fariseos reunieron a la Junta Suprema. En su Biblia puede estar diciendo concilio. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre que hace tantos milagros? Versículo 48, si lo dejamos, todos van a creer que Él es el Mesías. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y todo el país. ¿Por qué? Porque ellos mismos se habían encargado de difundir una voz acerca de un Mesías salvador, pero salvador por la vía militar, tipo Rey David. Entonces ellos mismos, no porque los romanos así lo creyeran, sino que ellos mismos se habían hecho, como se dice coloquialmente, la película de que si ellos decían que ya estaba el Mesías, los romanos los iban a destruir.
La motivación para matar a Jesús, vuelvo y lo repito, fue la resurrección de Lázaro. Y la época en la que ocurrió esto, que era cerca de la Pascua, por eso se precipitó la muerte de Jesús. Betania estaba muy, muy cerca de Jerusalén, más o menos entre 5 o 10 kilómetros, y la voz de ese milagro había llegado muy rápido hasta allá, hasta Jerusalén. A partir de ese evento, se generaron dos grupos bien marcados entre los judíos, que eran aquellos que aceptaban a Jesús y aquellos que no lo aceptaban. Los que no aceptaban a Jesús estaban encabezados por los líderes de los principales grupos religiosos. Ellos querían evitar a toda costa, por causa del Mesías, por lo que ellos creían del Mesías, que los romanos los destruyeran, según la película que ellos se habían hecho. Vamos a continuar con el pasaje. Espero que hasta ahí todo esté claro, ya estén entrando. Esta es como la parte introductoria del mensaje para que vamos viendo la parte de cómo se orquestó todo. Del versículo 49 al 53 vamos a leer lo siguiente. Dice, pero Caifás, que ese año era el jefe de los sacerdotes, les dijo, ustedes sí que son tontos, dice esta versión de traducción del lenguaje actual. Versículo 50, ¿no se dan cuenta? Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Versículo 51, este versículo sí me rebanó los sesos y le pude dar ahí esa interpretación. Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que Dios se lo hizo saber porque era el jefe de los sacerdotes. Creo que en la versión Reina Valera 60 dice que era una profecía, ¿sí? Voy a leerlo aquí en el versículo 51 en Reina Valera. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Eso, ¿cómo ocurrió? Ahorita les voy a decir cómo ocurrió esto. En realidad Jesús no iba a morir, dice el versículo 52, para salvar solo a los judíos, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que hay en el mundo. Versículo 53, a partir de ese momento, la Junta Suprema o el concilio tomó la decisión de matar a Jesús. Mire que ahí ya hay un concierto para delinquir. Ellos se pusieron de acuerdo. ¿Basados en qué? En una profecía. Caifás, que era el encargado de ministrar ese año en el lugar santísimo, o sea, los sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez por año, era el encargado en ese tiempo de entrar hasta allá. Y eso es exactamente igual como el pasaje que ocurre a inicios de Lucas, del Evangelio según San Lucas, que muestra que el papá de Juan el Bautista, Zacarías, cuando él entró, le tocaba esa orden, ¿sí? Esa orden de entrar en ese año hasta el lugar santísimo con el incensario y toda la cosa. Ustedes lo van a poder a inicio del Evangelio de Lucas, lo van a poder leer. Dice que él recibió una profecía sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, ese pasaje nos está mostrando que Caifás pudo haber recibido esa profecía de la muerte de Jesús precisamente en ese mismo tiempo, en ese mismo momento. Por lo anterior es que el concilio atendió esa sugerencia de Caifás, o sea, esa profecía, y dice la palabra, y no era algo de él, era una palabra que Dios le había dado a él, pero él estaba vedado y no sabía por qué. Igual le pasó a Zacarías. Zacarías quedó mudo porque no creyó esa palabra. En el caso de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver los versículos del 54 al 57. Dice, sin embargo, Jesús no dejó que ninguno de los judíos de la región de Judea supiera dónde estaba él. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía que lo querían matar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Salió de esa región y se fue a un pueblo llamado Efraín, dice el versículo 54, que estaba cerca del desierto. Allí se quedó con sus discípulos. Versículo 55 dice, como faltaba poco tiempo para la fiesta de la Pascua, poco tiempo, mucha gente iba
desde sus pueblos a la ciudad de Jerusalén a prepararse para la fiesta. De toda la nación llegaban para ir al templo, que era el centro de reunión de toda la nación. Todos llegaban allí al templo de Jerusalén para poder celebrar esta fiesta que es tan importante para ellos hasta el día de hoy, la Pascua, que dura 7 años en Jerusalén, ¿sí? En el pueblo de Israel, y dura 7 días, ¿sí? Y dura 8 días. Este año creo que empieza el día jueves. O sea, este jueves de esta semana empieza la Pascua en Jerusalén. Pero no, ese no es el caso ahorita. Entonces dice, los sacerdotes, versículo 57, los sacerdotes principales y los fariseos habían ordenado que si alguien veía a Jesús fuera a avisarles, pues querían arrestarlo. Entonces, la Pascua fue escogida por Jesús para morir porque la nación entera debía ser testigo ocular de su muerte, ¿sí? También para que desde allí se difundiera a todo el país la noticia de su muerte y su resurrección para testimonio de todos, porque los judíos iban y celebraban la Pascua y regresaban luego a todos los lugares, a todos los rincones del país. Jesús tenía en Jerusalén un escenario totalmente contrario, porque el grupo, ahí como nos lo está mostrando el pasaje, el grupo que estaba en su contra tenía todo el poder religioso y era la gran mayoría y habían preparado todo muy bien para poder arrestar y asesinar a Jesús. Judas era atraído por, digámoslo así, por esos avisos de se busca. ¿Sí? Él fue atraído por eso. ¿Por qué? Porque en él había siempre la codicia del dinero. Esos avisos de se busca que había puesto el concilio y que los había puesto por todo Jerusalén. Hasta allí vemos que hay ese pasaje, nos muestra que lo del asesinato de Jesús o lo de la muerte de Jesús iba a ser un homicidio predeterminado. Ahora vamos a ver la entrada en la escena del crimen, o sea, cómo Jesús entra a la escena del crimen, que es Jerusalén, ¿sí? Entonces, esa entrada ocurrió 5 días antes de morir. Y yo se lo voy a mostrar 5 días antes de la Pascua y 5 días antes de morir también, porque él murió el día que iniciaba la Pascua. Antes, la Pascua empieza a las 6 de la tarde y él murió antes. Él murió a las 3 de la tarde. Entonces, le voy a leer, van a ir ustedes a 2 pasajes, ahí mismo en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en Juan 12:1 y vamos a leer en Juan 12:12. En Juan 12:1 estamos hablando de cuando Jesús es ungido por María de Betania, la hermana de Lázaro, no María Magdalena, sino María de Betania, la hermana de Lázaro, ¿sí? Es ungido en la misma casa de María, ¿sí? Y de Lázaro. Ahí ustedes van a leer ese pasaje, ese no se los voy a leer yo, solamente les voy a leer el versículo 1, que nos da las luces de que esto ocurrió 5 días antes. En el versículo 1 dice, 6 días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. Ese es en el versículo 1. Ahora, en el versículo 12 dice en qué momento ocurre la llegada de él, o sea, los 5 días antes dice, mucha gente había ido a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua al día siguiente, o sea, al día siguiente de él haber sido ungido en Betania, en la casa de María y Lázaro y de Marta, al día siguiente, o sea, 5 días antes, cuando algunos escucharon que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces, la llegada de Jesús a la escena del crimen ocurrió 5 días antes de la Pascua, como muestra este pasaje. Y ahora vamos a ver cómo fue esa entrada de Jesús, porque ahí se empieza a desarrollar una ráfaga de profecías, empiezan a ocurrir muy rápidamente.
Y entonces yo lo voy a leer como lo describe el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, que es el que mejor lo describe. Este pasaje de la llegada de Jesucristo a Jerusalén está en todos los evangelios, pero yo voy a leer por trozos de cada uno de ellos. Voy a leer primero del Evangelio de Marcos. Entonces voy a leer desde el capítulo 1 hasta el versículo 7. Dice, Jesús y sus discípulos llegaron al monte de los olivos, cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, y de la ciudad de Jerusalén. Todo esto quedaba muy cerquita. La gente iba y venía muy rápidamente. Uno podría decir que Betfagé y Betania, ¿sí? Eran pueblos que quedaban a las afueras, ¿sí? De la ciudad de Jerusalén. Muy cerca, más o menos 5 kilómetros a 10 kilómetros. La gente iba y venía rápidamente. En el versículo 2 dice, allí Jesús dijo a dos de sus discípulos, vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entre, van a encontrar un burro atado que nunca ha sido montado. Desátenlo y tráiganlo. Como él estaba en un lugar alto, en el monte de los olivos, él les pudo mostrar con el dedo, vayan allá a ese pueblo que se ve por allá, se lo señaló, así, así. Le dijo, ese pueblo. En el versículo 3 le dice, si alguien les pregunta por qué lo están desatando, respondan, el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Los discípulos fueron al pueblo, allí encontraron un burro atado en la calle y lo desataron. Algunas personas que estaban por allí, como lo había dicho Jesús, les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan al burro? Los discípulos le contestaron lo que Jesús les había dicho y entonces aquellos los dejaron ir. Luego pusieron sus mantos sobre el burro, lo llevaron a donde estaba Jesús y Jesús se montó en él. Entonces, aquí empiezan a ocurrir las profecías, se empieza a dar cumplimiento. Y la primera es aquella que está en Zacarías 9:9, que es, y que lo describe Mateo en el versículo 4 y 5 del capítulo 21. Mateo 21, tomen nota, versículo 4 y 5, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta. Díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. A partir de la llegada de Jesús, como le estoy diciendo, empiezan a cumplir todas estas profecías. Esta es la primera que se cumple, Zacarías 9:9. Luego vamos a Mateo 21, del 8 al 11. Dice que muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Versículo 9, y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba, sálvanos, Mesías nuestro, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Aquí se menciona otro pasaje, otro salmo mesiánico, que es el Salmo 118, los versículos 25 y 26. Ahí se manifiesta ya el cumplimiento de otra profecía. Luego dice en el versículo 10, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, toda la gente alborotó y decía, ¿quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban, es Jesús, el profeta, él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Mateo termina este pasaje, así como lo acabo de leer, describiendo acerca de la observación del comportamiento y las preguntas que las personas se hacían. Vamos a ver cómo termina el pasaje Marcos. Marcos termina diciendo, cuando Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y se puso a ver cómo estaba todo.
pero como ya era tarde, se fue con los discípulos al pueblo de Betania. O sea, Jesús, ¿qué hacía? Iba a Jerusalén. Primero se fue a un sitio, una ciudad que se llamaba Efraín, para evitar que lo arrestaran antes de tiempo. Después, él ya empezó a ser itinerante. La segunda casa de él, o la casa de Marta, María y Lázaro, se convirtió en su segundo hogar. Era el lugar donde Jesús llegaba y se sentía cómodo. Además que ya estaba cerca. Entonces, él iba y hacía durante estos 5 días, iba a Jerusalén, hacía lo que tenía que hacer y regresaba a Betania. Seguramente, no lo describe la Biblia claramente, pero seguramente volvía a la casa de Marta, María y Lázaro. Lucas, ¿cómo termina este pasaje? Y ese nos da, este pasaje nos da una luz de que eso fue lo que ocurrió ese día, ¿sí? Porque dice que como ya era tarde, se fue con sus discípulos al pueblo de Betania. Ahí terminó el día. Parece ser que la entrada de Jesús, él tenía una agenda de llegar hasta el templo, pero ese día no lo pudo lograr, sino que tuvo que hacerlo al día siguiente y ahora lo vamos a ver en el punto número 3. Lucas, ¿cómo termina este pasaje? ¿Qué dice Lucas? Dice, entre la gente habían también unos fariseos. Ellos siempre estaban allí viendo lo que Jesús hacía y le dijeron a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos. Jesús les contestó, les aseguro, ¿por qué los tenía que reprender? Porque ellos estaban diciendo que él era el Mesías. Jesús les contestó, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Lucas termina el pasaje escribiendo acerca de cómo los fariseos empezaron a indignar porque no podían cumplir su cometido de arrestar a Jesús. Se dieron cuenta que debían trabajar más de la cuenta, porque ahora el pueblo aclamaba a Jesús, entonces ya era mucho más complicado arrestarlo. Juan, ¿cómo termina este pasaje? Juan dice que los que estuvieron presentes en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro habían contado en Jerusalén este milagro. Por eso, mire que esa es la razón. Si usted quiere saber por qué mataron a Jesús o cuál fue el detonante, fue la resurrección de Lázaro, sin duda alguna. Mire que Juan vuelve y lo dice, del versículo 16 al versículo 19. Dice, por eso la gente salió al encuentro de Jesús, pero los fariseos se decían unos a otros, miren, todos lo siguen, no vamos a poder hacer nada. Y efectivamente no pudieron hacer nada. Al principio los discípulos de Jesús no entendían qué estaba pasando, dice Juan, pero después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de que todo lo que habían hecho a Jesús ya estaba anunciado en la Biblia. Juan termina este pasaje haciendo mención nuevamente del por qué la gente aclamaba a Jesús. Era la resurrección de Lázaro. Paradójicamente, ese mismo hecho fue el motivador para que los fariseos quisieran matar a Jesús. Y si usted lee en el Evangelio de Juan, hay un pasaje que solamente está en el Evangelio de Juan que se llama el complot contra Lázaro, que está en Juan capítulo 12, de los versículos 9 al 11. ¿Por qué? Porque no solamente querían matar a Jesús, sino que querían matar a Lázaro para que no siguiera hablando, porque Lázaro daba testimonio. Como voy a leerles los versículos. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿Quién? Jesús. Y vinieron Lázaro. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque en el versículo 11 dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ese fue el gran detonante. Juan también hace mención que se acordaron cuando Jesús resucitó de estas cosas que él ya les había dicho. Listo, ahí ya vamos con 2 puntos y vamos con buen tiempo. Vamos con el punto de cómo fue el crimen premeditado y cómo entró Jesús en escena, que fue con la entrada triunfal
a Jerusalén, que es lo que aparece el título en casi en todos los pasajes. Ahora vamos a ver el tercer análisis o el tercer punto del análisis criminalístico de la muerte de Jesús. Y es que ya existe una confrontación de Jesús con cada uno de ellos. ¿Cuándo ocurre esto? Al cuarto día antes de morir. Él entra en el 5 días antes de morir. Mire, Marcos dice que no pudieron y llegar hasta el templo por esa agenda, pues, de que no lo dejaron llegar hasta allá. Entonces, al día siguiente, ¿sí? Al día siguiente, Jesús va al templo. Y entonces vamos a ver este pasaje del templo. Mire que en Juan capítulo 2, para que ustedes entiendan, esto no está cronológicamente organizado, algunas cosas no está cronológicamente organizado. Ayer me acosté tarde tratando de intercalar o encontrar qué pasaje ocurría antes, por eso hice ese análisis de qué pasaje, qué evento estaba ocurriendo en el día quinto, en el cuarto, en el sexto, en el tercero, en el segundo, para poderlos concatenar y poderles dar el estudio. Esto que les voy a leer sí pasó 4 días antes de lo de Jesús. Entonces mire que este pasaje de la entrada del templo en Juan no aparece después de la entrada triunfal, sino que aparece en el capítulo 2. Si usted va a Juan capítulo 2, del versículo 13 al 16, vamos a leerle esa descripción que es la más amplia que hay de todos los 4 evangelios, de cómo fue la llegada de él al templo. Dice, como ya se acercaba la fiesta, versículo 13, capítulo 2, estoy leyendo en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, del versículo 13 al 16 voy a leer. Como se acercaba la fiesta de los judíos, llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a las mesas cambiando monedas extranjeras por monedas judías. ¿Por qué estaban vendiendo esto? Para los sacrificios. Para que ustedes sepan que MoneyGram, Western Union, Giros y Finanzas, todas esas cosas ya existían desde el tiempo de Jesús. Ahí estaba Western Union, MoneyGram y estaban haciendo intercambio de divisas para que la gente pudiera comprar las cosas que comerciaban para poder entrar al templo. Versículo 15 dice, al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas. Póngale cuidado a lo que hizo, eso no solamente ocurre en su casa. El ejemplo de la mamá y los papás que hacen látigos lo tomaron de este pasaje. Ahorita usted ya sabe que tiene sustento bíblico cuando el papá lo castigaba a usted en la casa. Porque aquí dice en el versículo 15, al ver esto Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, o sea, les dio correa, les dio perrero, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Si hubiera estado en este tiempo, Western Union, MoneyGram, lo habían sacado, pues el guarda de seguridad no había permitido que entrara allá y había salido Jesús con una placa en el cubo, pues diciendo que era un atentado de robo, pero no. Entonces, versículo 16, y los que vendían palomas les ordenó, a los que vendían palomas les ordenó, saquen todo esto de aquí. La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. Entonces, Juan es quien describe con mayor detalle la dimensión de la reacción de Jesús en su primera confrontación pública con los fariseos en Jerusalén. Era el negocio de ellos entrar allá. Cualquier parecido con la actualidad no es ninguna coincidencia, no es mera coincidencia. En Mateo 21, en el versículo 13, vamos a leer que Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Allí Jesús vuelve y les cita la palabra, porque como ellos se las daban de conocer mucho la ley, conocer mucho la palabra, Jesús no les hablaba con argumentos de él. Y esto es lo que ustedes siempre van a ver como característica en mí. Yo no les voy a hablar tanto las palabras mías, sino que le voy a hablar la palabra de Dios, que es la que verdaderamente transforma y cambia al ser humano. Si a usted la palabra no lo cambia, no lo voy a cambiar yo con mensajes de arengas ni de burras. Yo no soy porrista, soy pastor y por eso predico la palabra de Dios, que es el pasto para que ustedes puedan alimentarse y crecer sanamente. Eso es lo que yo le quiero presentar a mi Señor, ovejas sanas y bien edificadas, que sepan de la palabra. Versículo 13. Bueno, entonces Mateo, Marcos y Lucas hacen referencia a la palabra de reprensión que le cita Jesús a los fariseos. Esa palabra de mi casa será llamada casa de oración está en Isaías 56:7 y en Jeremías 7:11, para que ustedes sepan que allí ya Jesús les está hablando palabra a ellos. ¿Qué otra palabra les da? Juan muestra una diferente, que fue lo de cómo lo vieron sus discípulos. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Otro de los salmos mesiánicos. Los discípulos, al ver la revelación, la reacción de Jesús, se acordaron de esa palabra. ¿De cuál? De Salmo 69:9. Entonces, es que los niños de esa época, o sea, los discípulos, al ser judíos, ellos conocían la palabra también. Los maestros, los fariseos eran intérpretes de la ley, pero los judíos, todos los niños conocían la palabra de Dios y ellos habían sido entrenados. Entonces se acordaron de ese salmo. La profesora de la escuela bíblica, por allá cuando yo era pequeñito, me enseñó que por allá en el Salmo 69:9 decía esto y se acordaron de eso. Ahora, Mateo 21, del versículo, del 14 al 16. Vamos a leerlo. Dice: luego algunos ciegos y otros que no podían caminar se acercaron a Jesús y él les sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía y al oír que los niños gritaban alabanzas a Jesús. ¡El Mesías!, gritaban los niños. Por eso los niños no dicen mentiras, ¿no? Por eso le dijeron: ¿acaso no oyes lo que estos niños están diciendo? Imagínense, los niños podían identificar que apenas estaban aprendiendo la palabra, podían identificar que era el Mesías y ellos lo tenían enfrente y no podían. Jesús les contestó: los oigo bien. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Los niños pequeños, los que aún son bebés, te cantarán alabanzas. Ve, ahí no busqué este pasaje, pero mañana o ahorita más tarde se los busco. Este pasaje en dónde está en la palabra, no lo busqué. Bueno, que ha sido mucho trabajo, ahí me perdonan por ese, pero ustedes lo pueden buscar también. En Juan 2, del 18 al 22, estoy hablando del mismo pasaje. Todo esto que les estoy hablando pasó en el templo 4 días antes de la muerte de Jesús. Dice: luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Otra vez los fariseos. Jesús les contestó: destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. Los jefes respondieron: para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo en 3 días? Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Jesús continuó desarrollando su ministerio, ¿sí? O sea, él no paró porque hubiera entrado a Jerusalén y se sintiera intimidado por los escribas y los fariseos y todos los principales de la sinagoga.
Él no se sintió intimidado, él continuó, como vemos en estos pasajes, cumpliendo con su ministerio. Pero ahora en la casa y delante de aquellos que procuraban matarlo, porque esa era su casa. Jerusalén era su casa, el templo era su casa. Jesús le confirma a ellos cada vez más, a los maestros de la ley estoy hablando, que él era el Mesías, citándole la palabra, pero estaban ciegos. Eso está, esto que acabo de leer, esto último, se lo citó está en el Salmo 8, en el versículo 2. Ahora, Marcos 11:18, ¿qué dice? Dice, cuando los sacerdotes principales y los maestros de la ley escucharon a Jesús, empezaron a buscar la forma de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de lo que enseñaba. Ya en el propio templo, ya Jesús toma posesión de su título como rey, como Mesías, toma posesión de él. Y él continúa con el ministerio, pero ya ellos, los sacerdotes y los principales y los maestros que dicen, no, nosotros no nos podemos meter con él porque la gente lo ama y él le gusta la palabra que él da. Entonces empezaron a tenerle ya miedo, tuvieron que buscar otra forma de buscar ocasión de él, que ahorita lo vamos a ver. En Lucas 19, el 47 al 48, termina que Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley, los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo, pero no podían hacer nada contra él, pues la gente quería escuchar sus enseñanzas. La primera confrontación, vamos a hacer el análisis de esto, que ya él entra en la escena del crimen, ya entra para ser sacrificado. Y vemos que esta primera confrontación pública de Jesús con sus perpetradores resultó bien para él, para Jesús, como era de esperarse, y muy mal para ellos porque se les dañó el negocio del templo y además de eso, la gente quería escuchar las enseñanzas de Jesús. Ya no era solamente por el milagro que había ocurrido de Lázaro, también se los demostró ahí en el templo, sanando a algunos ciegos y hablando palabra inmediatamente. A esta confrontación, a esta primera confrontación, yo le llamaría ordenar la casa. Bueno, vamos bien de tiempo, vamos a ver el punto número 4. ¿Cómo? Me imagino que vamos bien hasta allí. Veo que ya hay varias personas acá. Bueno, hay bastantes que están escuchando y espero que estén ahí concentrados y atentos. Si no, usted lo puede escuchar varias veces el mensaje para que vamos siguiendo el hilo. Ahora, esta segunda confrontación, a esta segunda confrontación la misma palabra le llama las trampas, ¿no? Son trampas que le pusieron a Jesús. Y esto ocurrió 3 días antes, ¿sí? Lo del templo ocurrió, terminó esa parte y al día siguiente aparece otra vez Jesús, va otra vez a la casa de Marta, María y Lázaro y se devuelve otra vez para Jerusalén a hacer su trabajo, ya sus últimos, la última parte de su ministerio. Y entonces aparecen 3 trampas, se las voy a leer las 3, porque estas sí son bien, bien interesantes. Están en Lucas capítulo 20, del 20 al 40. Y está en Mateo 22, del 23 al 33. Y está ya le voy a decir, en Marcos 12, del 32 al 34. Estos pasajes no están en el Evangelio de Juan, ¿sí? Están en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos y en el de Lucas. Juan digamos que él se enfoca en otro tipo de enseñanzas de Jesús y deja esto en manos de Mateo, de Marcos y de Lucas para que ellos lo desarrollen. Entonces, la primera trampa, la trampa para Jesús, ¿sí? Así se llama el título. Dice, los enemigos de Jesús
querían arrestarlo y entregarlo al gobernador romano. Pero como no tenían de qué acusarlo, enviaron a unos espías para que se hicieran pasar por personas buenas y vigilaran en qué momento Jesús decía algo malo. Los espías le dijeron a Jesús, mire la primera trampa: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú enseñas que todos deben obedecer a Dios y tratas a todos por igual. ¿Eso era verdad o era mentira? 100% verdad. Por eso te preguntamos, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Mire, esto es semejante. Yo cuando estaba leyendo esto, yo dije, tremendo la forma en cómo Jesús sorteaba los momentos difíciles. Hacer este en vivo, nosotros hacemos este en vivo y no le hacemos ninguna edición. Por eso uno tiene que preparar muy bien todo esto para poder que uno cometa la menor cantidad de errores y aún así se cometen. Pero imagínense, Jesús no tenía lo que yo tengo aquí detrás, una guía para poder hablar ni nada. Le llevan esta pregunta difícil, es como si le hablaran a uno en una rueda de prensa y le hacen una pregunta de este tipo y Jesús responde de una manera magistral, como solamente él lo podría hacer. Él le responde a ellos, por eso te preguntamos, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Como Jesús sabía que ellos querían ponerle una trampa, le respondió, muéstrenme una moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? Ellos contestaron, del emperador de Roma. Jesús les dijo, pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los espías no lograron que Jesús cayera en la trampa, quedaron sorprendidos por su respuesta y no supieron decir nada más. Aquello que iba a ser una trampa los convirtió a ellos se convirtieron en un problema. ¿Quiénes eran estos? Yo le voy a decir quiénes eran estos y lo dicen los otros evangelios. Los que se arrimaron a decirle esto a Jesús eran unos que se llamaban herodianos. Herodianos viene de Herodes, ¿sí? Estos aparentemente no eran ni una secta religiosa ni eran un partido político, ¿no? Sino que eran un grupo de judíos que apoyaban la dinastía de los Herodes. Y por lo mismo al gobierno romano. O sea, estos también eran muy respetados, muy prestantes, ¿sí? Porque eran cercanos y eran del riñón del gobierno, ¿sí? Algo semejante a lo que ocurre el día de hoy. Hay algunos que están metidos, están inmiscuidos dentro de la misma religión, están inmiscuidos con la política y entonces son muy cercanos a ellos y pueden sacar leyes y cosas. Así le pasaba en ese tiempo, lo mismo, lo mismo que le pasó a Jesús es lo mismo que pasa hoy en día en Colombia y en todos los países. Entonces, esos herodianos le pusieron esa trampa a Jesús en alianza con los fariseos para encontrar un delito contra el imperio romano, ya no eclesiástico, porque tuvieron que cambiar la estrategia, porque Jesús allá en el templo ganó más adeptos, ¿sí? Una estrategia, algo que les permitiera arrestarlo, porque por la ley de los judíos ya no encontraban ninguna cosa. Entonces, vinieron primero estos, los herodianos, primera trampa. Ahorita viene otra que no es una trampa, pero es una pregunta también bien difícil en la rueda de prensa. O sea, Jesús sorteó las diferentes corrientes religiosas. Entonces, ahorita vienen los saduceos. Ahorita les explico quiénes eran esos saduceos. Yo espero que ustedes estén entendiendo todo y que lo estén asimilando, porque es importante que ustedes sepan todo esto, para que ustedes sepan que su fe no es una fe vana, sino una fe fundamentada, que se puede mostrar tanto históricamente como científicamente todo lo que ocurrió. Ustedes el domingo se van a quedar sorprendidos y se les va así como me ha ido rebanando los sesos acá,
estudiando la palabra, van a quedar sorprendidos acerca de la resurrección. El domingo voy a hablar de la resurrección. Aprovechando que, pues esta Semana Santa. Quiero decirles algo ahí como paréntesis y robando un poquito de tiempo. Yo no era partidario de que se hablara cada año exactamente lo mismo y por eso dije, yo no voy a hablar lo mismo. Es la primera Semana Santa que paso como pastor. Entonces voy a hablar algo que se les quede para toda la vida, que a ustedes les quede este estudio para toda la vida. Cierro paréntesis. Dice, ese mismo día unos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos, ojo, parte de su creencia es que no creían que los muertos pueden volver a vivir, o sea, no creían en qué, en la resurrección. Entonces, en el versículo 24, y como él había resucitado a Lázaro, pues seguramente ellos no creían eso, así lo estuvieran diciendo todo Jerusalén. En el versículo 24 dice, y por eso esto le preguntaron, maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos le pertenecen al hermano muerto y llevan su nombre. Entonces, pues bien, aquí vivieron una vez 7 hermanos. El hermano mayor se casó y el tiempo más tarde murió sin tener hijos. Entonces, el hermano que seguía se casó con la mujer que dejó el mayor, pero tiempo después también él murió sin tener hijos. Con el tercero hermano pasó lo mismo y así pasó con los 7 hermanos, le dicen ellos los saduceos, y dicen que eso ocurrió. Finalmente murió la mujer, versículo 27. Entonces mire la pregunta, escuche la pregunta. Ahora bien, cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer? Si estuvo casada con los 7. Jesús contestó, ustedes están equivocados. Ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Versículo 30. Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como los ángeles en el cielo. Y esto hace parte de lo que les voy a contar el próximo domingo. Nosotros vamos a ser semejantes a los ángeles. De hecho, hay un salmo que dice David, que a nosotros los hombres nos hizo un poco menor que los ángeles. ¿Cuándo alcanzamos esa semejanza con los ángeles? Cuando muramos y este cuerpo se ha transformado, pero no me quiero adelantar más. Dice, y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, ustedes pueden leer en la Biblia lo que Dios le dijo a Moisés y le citó la palabra. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Dios todos ellos están vivos. ¿Eso dónde está? Eso está por allá en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor se le aparece a Moisés en una zarza y lo está haciendo el llamamiento. Al oír las enseñanzas de Jesús, la gente que estaba allí se quedó asombrada, se le abrió la boca a la gente por todo lo que Jesús estaba enseñando. Estos saduceos, para que ustedes sepan quiénes fue uno de los partidos religiosos que existió entre los judíos en los días de Cristo y de la iglesia primitiva. No solamente existían los fariseos y los escribas, también estaban los saduceos. La raíz de la palabra significa ser justo, o sea, esto eran extremadamente derechistas, eran godos, eran supremamente conservadores. Probablemente el nombre se deriva de alguien que se llamó Sadoc, y yo creo que puede haber sido el sacerdote Sadoc. Yo lo digo, no lo puedo asegurar, tendría que estudiarlo más, pero como no tenía tiempo, dije, bueno, los detalles los dejo para después. Entonces, una creencia que ellos tenían distintiva era su negación de la resurrección, ¿sí?, del cuerpo, la inmortalidad personal y la retribución de la vida futura. Ellos no creían en eso.
Por esto Jesús dijo, por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Dios todos ellos están vivos. ¿Qué equivocados están ustedes? Eso lo dijo en Marcos 12:27. Vamos a leer en Lucas 20, del versículo 39 al 40. Y vamos a ir mirando qué pasó con estos saduceos. Dice, algunos maestros de la ley que estaban allí dijeron, maestro, diste una buena respuesta. Después de esto ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Imagínense, los mismos fariseos le dieron una alabanza a Jesús por esa respuesta, pero no era por Jesús, era porque le había confirmado a ellos delante del público que los saduceos estaban equivocados en su fe. Entonces, los saduceos tenían un número de creencias distintivas, contrastándolo fuertemente con las de los fariseos. Entonces, mire lo que dice aquí. Se atenían únicamente a la ley escrita y rechazaban las tradiciones de los fariseos. Eso era lo que los separaba a ellos. ¿Se acuerdan que yo una vez les dije que los fariseos tenían un librito aparte que se llamaba el Talmud? Ese Talmud era con el que ellos le hacían como trampitas a la ley. Estos eran bien cercanos o bien pegados a la Biblia. Creían que la palabra de Dios solamente era el centro de la autoridad religiosa, nada más, nada de Talmud ni nada de eso, solo la Torá. Es por esta razón que los fariseos estuvieron de acuerdo con la respuesta de Jesús, solamente por ese momento. Ahora mire la otra prueba que le ponen, y con esta voy a terminar y voy a dejar una partecita para mañana, que son los 2 mandamientos. Vuelven y aparecen otra vez los judíos, aparecen otra vez los principales, los fariseos, pero esta vez trajeron a uno que sabía mucho, ahí describe la palabra que sabía mucho. Y entonces hacerle una pregunta a Jesús bien complicada, dice, cuando los fariseos, Mateo 22, ay, perdón, este no está en Mateo, aquí me equivoqué. Bueno, ahí tengo un errorcillo, pero estoy leyendo los versículos 34 al 40, creo que es de Lucas, del pasaje de Lucas. Dice, cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callados a los saduceos acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa, otra, y le preguntó, maestro, en la rueda de prensa, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Versículo 39. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos 2 mandamientos. En Marcos, capítulo 12, versículos 32 al 34, mire lo que le responde. El maestro de la ley le dijo, el que sabía mucho, mire lo que le responde. Muy bien, maestro, le dijo a Jesús, lo que dices es cierto. Solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser. Y aquí está hablando el maestro que sabía mucho. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Como Jesús vio que el maestro de la ley le dio una buena respuesta, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Se acabó la rueda de prensa. En esta segunda confrontación pública de Jesús con sus perpetradores, resultó contundente a favor de él. Tanto que ellos terminaron
afianzando sus creencias. O sea, los fariseos terminaron creyendo más en la resurrección y los saduceos pues no quedaron con piso sobre su creencia. ¿Yo cómo le llamaría a esta confrontación? Yo les llamaría, los dejé callados. Así le llamaría yo. O también se podría llamar, ¿a quién creen que le están preguntando? Así se podría llamar esta confrontación. Si ustedes me dejan 10 minuticos, no, 10 minuticos no, 5 minuticos, yo termino lo que tenía preparado. Que es la tercera confrontación, porque es que la tercera confrontación sí es una cosa tremenda. En la primera, la segunda y la tercera, la primera y la segunda fueron ellos los quienes buscaron a Jesús, pero en esta sí fue Jesús el que fue a ellos. Y fue Jesús el que ya hizo la rueda de prensa y les hizo una pregunta. Y esta tercera confrontación yo le llamo la pregunta clave. Y es la pregunta que hoy le podemos hacer a muchas personas y es la pregunta que usted se puede responder hoy si llega por primera vez a escuchar este mensaje. Y es la pregunta acerca del Mesías. ¿Eso en dónde está? En Mateo 22 del 41 al 46. Mire lo que dice Jesús. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, o sea, estaban ahí en el lobby de afuera donde estaba la rueda de prensa, ellos estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó, mire lo que les pregunta, ¿a qué familia pertenecerá el Mesías? Y ellos respondieron, esa no la sabemos, a la familia del rey David. Muy bien. Jesús les dijo, con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió, Dios le dijo a mi Señor, el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Y entonces Jesús les dice, la pregunta que sí era la crucial, la que ya no pudieron responder. A ver, explíquenme, dice esta versión, si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Nadie pudo responderle a Jesús y desde ese momento ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Dice en el Evangelio de Marcos. Imagínense, es una pregunta, tenían al Mesías enfrente, se creían maestros de la ley, les hace la pregunta clave para que lo conocieran y lo conocieron. En lugar de haberle preguntado, ¿quién es ese? Esa era la siguiente pregunta. Pero ellos ya se quedaron callados. En Marcos 12, 35 al 37, en el 37 dice, también de la misma manera, dice, a ver, explíqueme, ¿por qué el rey David llama Señor al Mesías? ¿Cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Y yo digo, lo que termina diciendo aquí, había allí mucha gente, termina diciendo Marcos, había allí mucha gente y todos escuchaban a Jesús con agrado, pero ellos no lo podían hacer. Esta tercera confrontación pública de Jesús con sus perpetradores ya no fueron ellos quienes la propiciaron, fue Jesús quien los confrontó con su desconocimiento de él mismo. Por eso más adelante en un pasaje les dice, vayan, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí. Ya con esto termino, no sin antes decirle que estudien estos pasajes. Hay dos cositas que tengo que completar del estudio, ya las identifiqué, que me equivoqué allí en una cita bíblica, que luego se las mando. Y también, pero como ahí queda grabado, ustedes después lo pueden buscar por concordancia también, pero sin embargo yo la voy a buscar porque tengo que corregirlo para una próxima oportunidad. Pero también estudien esos pasajes, es como la recomendación ahí. Hoy ya empezamos, ya vimos que todo fue un complot, que Jesús se puso allá en la escena pública, tuvo una confrontación en el templo, tuvo otra confrontación con los saduceos y la última que es la que él, con
con los herodianos, saduceos y fariseos. Y la última es la que vimos ahorita, que ya él los deja callados. Ya ellos ya no tienen ninguna opción de cómo encontrar algo a través del tipo religioso, ni tampoco lo encontraban para que lo juzgaran a través de las leyes romanas. Por eso Jesús fue como inocente y murió en una cruz inocente, por usted y por mí. ¿Qué les quiero recomendar? Que pongan sus comentarios acerca de esta enseñanza, que compartan esta enseñanza con otras personas, ¿sí? La compartan con sus amigos, compártanla para que la gente, este es un estudio apasionante y cada vez se va a poner mejor, se los aseguro. Compártanlo para que otras personas conozcan y esa opinión de la allí. Y aquellos que todavía no están suscritos al canal pueden darle allí en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Mañana, bueno, pueden buscar en Facebook, en Ministerio Internacional Dios es Amor, y en YouTube, Ministerio Internacional Dios es Amor. También les digo que el día de mañana, Dios mediante, a las 6 de la tarde, estaremos de nuevo con otra parte del estudio para que nos volvamos especialistas en lo de acerca de la muerte de Jesús. Sigamos haciendo este análisis criminalístico. Voy a orar en favor de todos para que terminemos ya esta tarde. Padre, te damos gracias en esta hora y te bendecimos, Dios. Glorificamos y exaltamos tu santo nombre, Señor, en esta hora de la tarde, Señor, noche. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias, Señor, porque tu palabra no admite, Señor, discusiones, puntos de vista, pareceres de hombres, Señor. Tu palabra es clara, ella se explica a sí mismo, Señor. No requiere, Padre Santo de la gloria, interpretaciones. Sabemos que tenemos que conocer algunas reglas, Señor, que hay una ciencia que lo estudia, Padre Celestial, pero tú me has demostrado, Señor, que el mejor instituto bíblico, Señor, eres tú, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a este estudio. Síguelo haciendo el día de mañana y en los días subsiguientes, Señor, para que podamos aprender más de todo aquello que tú tienes para nuestra vida. Gracias por la edificación, Señor, de tu pueblo, Padre Celestial. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede grabada en sus corazones y que ellos también puedan seguirla estudiando. Despierta en ellos, Señor, esa hambre, ese apetito, Señor, por el conocimiento tuyo, Señor, que es lo más importante. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo también que nos has permitido, Señor. De otra manera no estaríamos aquí sentados, Señor, enfrente de estas pantallas, Señor, aprendiendo, estudiando de tu palabra. Pero tú nos has permitido en este tiempo edificarnos y te damos gracias por ello. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Dios mediante, si Él lo permite, estaremos nuevamente a las 6 de la tarde. Hoy no saludo porque estamos muy tarde, pero quiero saludar de pronto ahí rápidamente al tío Ildefonso, que hace días no sé, a don Carlos Viveros, que los otros son como muy habituales, a Yolimar, que también se reportó allí. Y bueno, Dios los bendiga y nos vemos mañana.